Aquí nos quedamos en el video anterior donde ya vimos que formamos un cuadro con las carpetas, ¿sí? Bueno, entonces esto ya forma parte de lo que es la parte superior del vestido, ¿sí? Entonces, si ustedes ya acomodan su cuadro de esta forma, lo que van a hacer es tomarlo de aquí. Miren, este es el central, aquí está ¿cómo se llama? El separador de puntos. Entonces los hombros son estos. Entonces de aquí lo voy a tomar así, ¿sí? Y va a quedar entonces de esta forma, ¿sí? Este es un hombro, este es el otro hombro, ¿ya? ¿Sí? Así es como les debe de quedar. Obviamente esta parte de aquí es el cuello, ¿sí? Aquí es el cuello y ya tenemos aquí formando con estas tres carpetas y las de los hombros tenemos ya lo que es la parte delantera y por abajo la parte de la espalda, ¿sí? Entonces está colocada de esta forma. Entonces así es como debe de quedarles, ¿sí? Y ahora vamos a comenzar a tejer de esta parte. Vamos a empezar a unir carpetas hacia abajo ya para ver lo largo del vestido, ¿sí? Entonces aquí voy a recorrerlo un poquito así para que se vea, ¿sí? Porque la siguiente carpeta que se va a unir va a ser en esta parte, va a ser aquí, ¿sí? Puede ser aquí o pueden ponerla aquí en medio, comenzar por acá, ¿sí? Para que quede aquí o ponerla de este, ¿sí? Bueno, tienen que ir, en sí tienen que ir aquí 3 adelante y obviamente por la parte esta es la parte de la espalda. Por la parte delantera también tienen que ir 3, ¿sí? 3. Bueno, entonces aquí yo voy a comenzar a unir por la parte de esta, por una que es lateral, o sea, del lado, de un lado. ¿Sí? Para lo cual, pues voy a tener que voltear la cámara. Voy a girar el tripié. Y ahora mi tripié va a quedar así, ¿sí? Para comenzar a unir ahora hacia abajo las carpetas. Ya vamos a tejer ahora hacia abajo para darle el largo deseado en este caso al vestido. Pero ya les dije que si ustedes quieren hacer en lugar de un vestido una blusa, lo pueden hacer. Todo depende del largo. Todo depende del largo que ustedes quieran tejer hacia abajo las carpetas, ¿no? Bueno, entonces aquí yo voy a comenzar a unir, pues entonces aquí ya saben, en la vuelta número 11 de la carpeta que estoy tejiendo es a donde se van a comenzar a unir todas las demás hacia abajo, ¿sí? Y entonces aquí voy a comenzar por este lado, ¿sí? Y para comenzar a unir, bueno, yo tengo aquí estas dos que están unidas ya, ¿sí? A la siguiente carpeta. Y aquí tengo estas dos medias lunitas y voy a unir estas dos, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Entonces aquí voy a unir, voy a dejar una. Ya comencé a unir, a tejer la vuelta número 11 de esta media lunita. Y aquí voy a dejar libres 1, 2, 3 piquitos. Y de aquí, de esta media lunita, voy a dejar libres 1, 2, también 3. Y en el cuarto, miren, voy a dejar libres 1, 2 y 3 libres. Y en el cuarto voy a ingresar mi gancho aquí en el cuarto piquito, ¿sí? Y voy a comenzar a unir aquí, así, aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenitas,
y voy a terminar de hacer este piquito. Así, ¿sí? Y ya voy a comenzar entonces, por ejemplo, aquí monto y continúo con mis 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Hago 2 cadenitas y en el siguiente piquito voy a ingresar mi gancho, ¿sí? Y voy a unir aquí. Ahí está. Hago 2 cadenitas y termino de hacer aquí mi piquito. ¿Sí? En el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenitas y en el siguiente piquito voy a ingresar mi gancho y voy a unir aquí, ¿sí? 2 cadenitas y termino de hacer el piquito, ¿sí? Monto y hago mis 3 macizos en el siguiente espacio de la carpeta que estoy tejiendo, ¿sí? 2 cadenitas y aquí en el siguiente piquito voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un deslizado, ¿sí? Aprieto 2 cadenas y termino de hacer este piquito, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Y aquí en esta media lunita ya uní mis 4, 1, 2, 3, 4 piquitos a la media lunita que tengo aquí arriba, que corresponde a la carpeta terminada que está arriba, ¿sí? Entonces aquí aquí ya llegué a la parte del rombo, monto y voy a dejar pasar un macizo sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo aquí, ¿sí? Monto y en el siguiente macizo voy a ingresar mi gancho y también ahí voy a hacer otro macizo, ahí, ¿sí? ¿Sí? Monto y ahora me paso a la otra media lunita. En este espacio voy a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 cadenas y ahora voy a tomar los 4 primeros piquitos de la siguiente lunita de la carpeta que ya tengo aquí arriba y comienzo con este que es el primero. Entonces aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer aquí un deslizado. Ahí está. Hago 2 cadenitas, ¿sí? Y termino de hacer mi piquito. Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenitas y en el siguiente piquito de la lunita de arriba voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado y hago 2 cadenitas y termino de hacer ese piquito. Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenitas y voy a tomar la lunita de arriba, y en el siguiente piquito voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado. Hago 2 cadenitas, ¿sí? Y termino de hacer el piquito aquí. Ahí está, ¿sí? Monto y en el siguiente espacio voy a hacer mis 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Hago 2 cadenitas, ¿sí? Y de la lunita de arriba también me sigo con el otro piquito, ingreso mi gancho y voy a hacer mi deslizado. Hago 2 cadenas y termino el piquito, ¿sí?
monto y en el siguiente espacio hago mis 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y aquí ya no voy a unir porque ya son los 4 que tienen que quedar unidos de cada lunita, ¿sí? Aquí ya quedó 1, 2, 3, 4 unidos con esta media luna de la carpeta de arriba y las siguientes que son 1, 2, 3, 4 piquitos en la lunita que sigue de la carpetita de arriba, ¿sí? Y así les debe de quedar, ¿sí? A partir de aquí, como ya no voy a unir, voy a continuar tejiendo hasta terminar esta vuelta número 11 de la carpeta que ya uní y que tengo que terminar su vuelta, ¿sí? Ya sin uniones, ¿sí? Así es como debe de quedar esta. Para la siguiente carpeta obviamente va a quedar aquí y voy a hacer lo mismo que hice para unir esta, es lo mismo que voy a hacer para poner aquí la que sigue, ¿sí? Va a ser en estas dos medias lunitas, ¿sí? Igual que aquí, y voy a unir no nada más de la parte de arriba, sino también de la lateral, o sea, de esta parte de aquí, ¿sí? Para que quede unida de aquí de estas dos y de estas dos, para que quede igual que las de arriba, ¿sí? Entonces, acuérdense que voy a ir uniendo, voy tejiendo mis carpetas y las voy a ir uniendo en la última vuelta, pero igual que hice con las carpetas de arriba al unirlas, ¿sí? Respetando los mismos espacios. Al poner la otra carpeta aquí ya unida, les va a quedar aquí un círculo vacío, ¿sí? Y ese es a donde va el granny redondo, el circular, ¿sí? Pero ahorita no vamos a hacer mucho caso de eso. Vamos a comenzar con las carpetas grandes a tejerlas hacia abajo. Y luego ya después nos vamos a dedicar a rellenar estos espacios que van a quedar aquí, donde van a ir estos grannies redondos, estos grannies, ¿sí? Pero primero vamos a unir todas las carpetas grandes. Esto lo hago así para que sea más fácil para ustedes. Primero unir las carpetas grandes y después las carpetitas o grannies circulares pequeños aquí para rellenar estos espacios que van a quedar de cada lado, ¿sí? Y del otro lado, esto es por la parte de la espalda, por la parte del derecho también va a quedar así, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Ustedes deben de tejer ya hasta terminar esta vuelta que es la número 11 y donde uní esta carpeta, ¿sí? Entonces, lo mismo que así como se van a unir estas carpetas, así como uní esta, van a unir las otras dos que corresponden a la parte de la espalda y así van a ser también por la parte delantera esas 3 carpetas, ¿sí? Y cuando ya tengamos esas 6 nos vamos a ver en el siguiente video para continuar con más explicaciones, ¿sí? Está muy fácil, muy sencillo, ¿sí? Ya saben cómo son las uniones, ya saben cómo se hacen los grannies y entonces ya nada más es trabajar hacia abajo, ¿sí? Pero vamos a continuar porque todavía nos faltan más explicaciones, ¿sí? Nos vemos, bueno, no nos vemos porque no nos vemos, pero seguimos con más videos.